¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Jorge Carrera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en el estado de Chihuahua, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, antropólogo. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y que nos permitan compartir con la audiencia de Tiempo, ¿verdad?, reflexiones sobre nuestro patrimonio cultural y histórico de Chihuahua. ¿Qué tal las lluvias? ¿Cómo lo van a agarrar? Pues bien, por un lado es un placer andar visitando áreas arqueológicas, los centros históricos, lugares, templos, antiguas haciendas, templos de misiones en todo el estado. Es muy agradable disfrutar del paisaje en esta época que está hecho toda una alfombra, ¿verdad?, del estado, pero también pues preocupados porque las aguas es uno de los riesgos, no el agua en sí, sino la falta de mantenimiento y cuidado de ciertos edificios antiguos, tanto particulares como públicos, que se ponen en riesgo en esta época. Y ante esta situación, ¿qué ha hecho el Instituto para tratar de conservar todo este patrimonio que estamos comentando? Pues primeramente tener personal técnico especializado, la arquitectura de tierra, tanto la antigua de los pueblos originarios de este estado, que tiene en las casas de acantilados de madera y del municipio de Madera, pues, y en Casas Grandes, en Paquimé, sus expresiones más acabadas, como la arquitectura virreinal, toda esa está basada en tierra, en maderas. Entonces tiene que haber un tratamiento muy específico, y bueno, tenemos personal especializado, arqueólogos, arquitectos que saben, arquitectas que saben hacer esto. Entonces lo que hemos hecho es procurar un sistema de comunicación, de sensibilización a los particulares, a los encargados, a la arquidiócesis, a las gentes de las parroquias, de los templos, de los edificios que están en uso, pues que lo hagamos con cuidado. Y una tarea primordial es la asesoría directa y las recomendaciones en el dictamen técnico del qué hacer. Estos edificios que están catalogados y pertenecen al registro público del patrimonio de la nación, desde luego que el INAH tiene la obligación de regular su intervención si es que se requiere, generar criterios de mantenimiento y desde luego estar atentos con los dueños o los posesionarios o los encargados para motivarlos a cuidarlos. Un edificio antiguo es como un ser humano. Si no se alimenta bien, corre riesgos de enfermarse. Pero, antropólogo, ¿cuántos edificios o inmuebles estaríamos hablando que cumplen con esta condición aquí en el estado de Chihuahua, aproximadamente, donde el INAH tiene que estar? Muchísimos. Estamos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el municipio, terminando en una estrategia de actualización de ese catálogo. Aquí en el municipio andamos cerca de 600, 800, sí, no más que los que se imaginan. Por ejemplo, Juárez tenía una buena cantidad. Desafortunadamente ahí las fuerzas destructivas han sido tan fuertes que quedan muy pocos, no más de una veintena. Estamos hablando de monumentos, edificios del siglo XIX, de antes hasta el siglo XIX. Eso es lo que el INAH por ley tiene que estar trabajando, tiene que estar en su cuidado, ¿verdad? Y obviamente que la zona de Parral, pues hay una buena cantidad, yo pienso que anda arriba de los 1000 edificios. Jiménez igual, es un gran centro histórico. Estos nada más hablando, junto con Meoqui, Camargo, Valle de Allende, que es un reservorio ahí pues importantísimo, Santa Bárbara, El Oro. Es decir, a veces yo digo que los chihuahuenses no nos damos cuenta de la cantidad tan importante de edificios o monumentos históricos, inmuebles que tenemos, pero luego nos vamos a los arqueológicos
En Paquimé tenemos la ciudad prehispánica más importante del norte de México. En Madera, sitios de acantilados hay por decenas. Y así, en términos de registro arqueológico, más de 2000 sitios tenemos registrados en el centro y en Chihuahua. Claro, desde pequeños montículos donde hay vestigios desde el arcaico, ¿verdad? Los primeros pobladores de hace más de 8000, 10000 años, que les tocó la última fase de la glaciación. Estas historias que parecen nada más en la televisión o en el cine, ¿verdad? De la era del hielo, finalmente a los pobladores originales de este estado les tocó padecerlo, vivirlo y seguramente disfrutarlo, porque a veces uno cree que nada más la sociedad actual tuvo derecho a ser feliz y todas las demás seguramente eran el gran miedo, no fueron tan seguramente igual de felices o más felices que nosotros, ¿verdad? Arquitecto, pues interesante, a lo mejor pasamos todos los días enseguida junto a ella, están frente a nosotros y nosotros ni cuenta. Entra usted a lo que es la delegación de Lina aproximadamente hace 11 meses, le toca todo el 2014 un tiempo para frenar a principios de año y empezar a ejecutar los proyectos. A 9 meses ya de este 2014, ¿qué balance nos puede dar ahí de la delegación que usted representa? Pues bien, en primer lugar creo que hemos hecho un equipo de trabajo interesante, somos alrededor de 85, 90 personas, muchos de ellos con alta especialización en las áreas de arqueología, historia, antropología social, antropología física, hay gente que sabe de esto, algo de paleontología, gente de los medios de comunicación, del diseño. Lo que entendimos cuando entramos hace 11 meses es que había que concentrar las acciones en programas estratégicos de aquí al 18, esa fue la indicación que yo recibí, la sugerencia de la directora general de Lina, de la licenciada Teresa Franco, y bueno, haciendo una valoración, concentramos todo en 3 programas estratégicos. Uno de ellos se llama El Camino Real de Tierra Adentro, ayer y hoy, es decir, este espacio geográfico que se articuló hacia el sur de México y hacia lo que hoy es Nuevo México, hasta Santa Fe, y que sin duda representó el esquema de poblamiento, de sincretismo cultural con las culturas existentes, de nuevas tradiciones, costumbres, tecnologías. Entonces ahí concurren especialistas en arquitectura, en archivos, en cuestiones de arte sacro, arte virreinal, en fin. Y esa influencia la seguimos visualizando hoy en día. Si hoy queremos ver el centro de la ciudad de Chihuahua, el corazón donde se encuentra esta casa de comunicación, pues obviamente tiene de referentes a 2 de los monumentos emblemáticos no solo de la ciudad, sino del estado, la catedral, el palacio de gobierno. Cuántas cosas han sucedido, siguen sucediendo y tienen su origen justamente en este concepto de camino real de tierra adentro. ¿Qué visión tiene, antropólogo, cuando vemos en esta era de la modernidad, de la tecnología, del desarrollo, y cuando vemos incluso en ocasiones que las cuestiones o la historia parece olvidarse? ¿Cómo enfrentar esta realidad? Pues lo que pasa, dice por ahí Serrat en una canción que se llama Pueblo Blanco, que finalmente los muertos nos tienen en cautiverio, que no es tan fácil liberarse uno de su pasado. Así está nuestra historia local. Aparentemente las cosas se nos olvidan, queremos un Chihuahua totalmente moderno o cibernético, espacial, incluso algunos, pero a la hora de la hora todos recurrimos a la historia familiar, recurrimos a nuestros orígenes de ciudades pequeñas o medianas, a nuestras formas familiares que conllevan el recuerdo, la tradición de una localidad, de una familia. Todos tenemos un baúl en la familia
querrámoslo, lo tenemos que abrir de vez en cuando, y ese baúl de las pequeñas cosas, parafraseando también a Serrat, ¿verdad? Nos lleva a esto que se llama patrimonio histórico. Por eso, un segundo programa estratégico de nosotros tiene que ver con el fortalecimiento de los espacios físicos y no físicos, o sea, intangibles y no tangibles, relacionados con el patrimonio cultural del Estado. Y cuando hablamos de esto, pues estamos pensando en el Museo de la Revolución, la zona arqueológica de Paquiné, la zona arqueológica de Madera, estamos hablando de los centros antiguos de Parral, el Valle de Allende, Chihuahua, Jiménez, estamos hablando de tradiciones gastronómicas, estamos hablando de un conjunto de saberes y de tradiciones que se encarnan en la historia y en la memoria colectiva de una localidad y que se traducen en los saberes sobre la arquitectura de tierra, sobre los envasados, que en esta época pues todas nuestras comunidades, las que mantienen viva esta tradición, dicen pues es momento de envasar chile güerito, durazno, hacer cajeta de membrillo. Entonces el que el nieto se ponga a hacer ahí a moverle la cajeta y se enfade porque lo tienen ahí 1 hora y media, 2, al final de cuentas, dentro de 20, 25 años, él va a estar diciéndole a sus hijos, mira, yo de niño venía aquí con este caso a moverle, y seguramente el hijo va a estar igual de interesado y motivado que como está él ahora de pequeño junto con su papá, su mamá o sus abuelos. ¿Cómo unir estas dos visiones cuando vemos que existe, podríamos decir, la corriente, ¿no?, que quiere toda modernidad, todo desarrollo, y la otra que dice, centro histórico, hay que impulsarlo, hay que darle, o en el centro histórico, pero también los otros sitios aquí? Pues mira, en lo personal hemos escrito varias cosas sobre los centros históricos, en particular, por ejemplo, de Chihuahua. Y lo primero que hay que entender es que los centros históricos están en el influjo de una realidad que está más allá de lo que querramos ver aquí a nivel local. Es decir, la ciudad de Chihuahua es parte de un nodo internacional, de un tejido de intercambios industriales, comerciales, y académicos, de salud, que están ahí, y que más allá de que Jorge Carrera en la delegación de Lina quiera ponerse y esto no lo tocan, la realidad misma se va desarrollando, se va dando. Aquí el problema, o el reto más que el problema, el reto es que los actores impulsores de esa economía, de esa educación, de esa salud, de ese deporte, esa cultura, nos pongamos de acuerdo en ver con respeto al centro de la ciudad. Y cuando es verlo con respeto, no significa que no lo toquemos. No, al contrario, el centro, sobre todo el de ahorita, el de Chihuahua, por ejemplo, necesita revitalizarse. Y creo que acciones como las que se están haciendo van encaminadas a eso. Yo en lo personal pienso que tenemos que avanzar en un proceso de repoblamiento del centro, incluso con vivienda. Pero no es una vivienda al estilo de las zonas residenciales o en el concepto de vivienda de interés social. Tiene que ser un esquema que se acerque a los esquemas tradicionales que había en este lugar, en una visión de que si no está poblada, si no está en uso, si no está en actividad permanente, este sector de la ciudad pues se muere a las 7 de la tarde y ya nadie queremos venir, nos da miedo, en fin, estas cosas, ¿verdad? Es decir, hasta ahorita pareciera que el centro es para actividades comerciales, algunos servicios y actividades de gobierno. No, puede ser más actividades de servicios de restaurantería, servicios de oferta cultural y desde luego de vivienda, en el sentido de que lo poblado es lo que más interés tiene en conservarse. O sea, si hay familias, pues la familia procura la seguridad, la limpieza,
el buen aprovechamiento de los espacios públicos. Entonces es un esquema sencillo. Y bueno, me preguntarás tú, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Tiramos, no tiramos? No creo que... Ya los chinos se equivocaron hace 80, 70 años cuando dijeron que había que tirar y había que desaparecer lo antiguo para construir lo moderno. También aquí creo que la lección que nos dejó esta intervención de los años 60 de destruir el centro para construir lo nuevo en aras de la modernidad, también perdimos mucho de nuestro patrimonio, pero también nos dimos cuenta de que no fue la solución. Entonces no sigamos destruyendo el patrimonio, mejor conservémoslo. Pero también hay edificaciones muy feas que nada tienen que ver con nuestro patrimonio, construcciones que se hicieron muchas de ellas en el siglo XX, y que yo en lo personal, si se haría una inversión más acorde a las escalas, las arquitecturas y la articulación entre contemporáneo y tradicional, uno lo ve en las ciudades de Alemania, en Francia, en ciudades mismas, quizás más cercanas, como Denver, en Estados Unidos, que la articulación de lo moderno y lo tradicional no lo tenemos por qué ver mal. Es como si yo renegara de mi bisabuelo o mi tatarabuelo y le dijera, no, ese ya no lo quiero conocer, vamos quemando toda su historia, y de aquí en adelante yo soy el único que existe en la familia. Pues no, así no es la historia, y no tenemos por qué hacerlo. ¿Algo más que se vea? No, pues muchísimas gracias, decirles que en estos próximos días vamos a estar participando en dos esfuerzos muy importantes, el 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad de Aldama. Jueves, viernes y sábado vamos a tener un taller de arquitectura de tierra. Vienen especialistas de España, de Estados Unidos, gente muy talentosa aquí de Chihuahua va a estar hablando sobre estos criterios constructivos y cómo intervenir edificios de esta arquitectura. Y una semana después, en el 24, 25, 26, en Casas Grandes, en el Museo de Paquimé, ahí vamos a tener el festival, la primera edición de un festival que se llama Festival en las Casas Grandes. Si a usted que nos está viendo y escuchando le interesa conocer sobre las culturas antiguas de Chihuahua, sobre expresiones culturales de los pueblos originarios que siguen presentes, Rarámuri, Pima, Guarojío, Tepehuán, ahí va a encontrar usted estas expresiones, y desde luego talleres con niños, hijos de alfareros que ahorita tienen un gran reconocimiento internacional. Ellos, los niños, van a estar dando talleres a sus similares. Vamos a tener recorridos por la zona arqueológica, exposición, vamos a tener de invitado a la cultura yaqui de Sonora, vamos a tener pascola, vamos a tener una especialista en este grupo étnico tan importante del país. En fin, lo que le podemos decir es que se la va a pasar muy bien. Muchas gracias. Para servirle. Ahora es que me da cuenta, Jorge Carrera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Chihuahua, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia ya. Hasta la próxima.